Invocación al Maestro. Maestro querido, permita mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 27. La vida. La muerte no existe, es solo un cambio de estado. El suicidio. La humanidad ha transitado a través de los milenios con los ojos vendados, inclinada sobre la tierra, buscando solo en el plano material la satisfacción a todas sus necesidades. Sin embargo, en su mundo, como en todos los mundos, está siempre la divinidad, su amor, poder y protección. Solo es menester que los hombres deseen encontrarla, que la busquen, para que la divinidad pueda ser sentida e interpretada por el hombre. El hombre vive envuelto en la niebla que crea su egocentrismo y no puede percibir las maravillosas vibraciones espirituales que le rodean. Su empeño constante en la búsqueda de satisfacciones humanas y materiales lo incapacita para captar la armonía de esas vibraciones. Los humanos piensan solo en ustedes mismos, en la satisfacción de sus ambiciones, necesidades humanas y deseos humanos, olvidando que todo eso que consideran primordial en su vida es menos que secundario. Son un conjunto de vibraciones espirituales con apariencia de forma física, y no pueden pensar que las necesidades de forma física aparente deben ser antepuestas a sus verdaderas necesidades, las necesidades espirituales. Como viven en un mundo físico y denso, esas vibraciones físicas, imprescindibles para que tengan forma, vibran en armonía con lo que lo conforma, pero tienen en ustedes una fuerza infinitamente superior, una fuerza que puede conectarles con los planos de vibraciones sutiles y no quieren darle la importancia que merece. Saben que esa maravillosa fuerza espiritual que poseen puede realizar todo aquello tras lo cual corren enloquecidos, descuidando la verdadera finalidad de su existencia humana. Se preocupan de lo que no tiene importancia y descuidan lo que realmente la tiene. Por eso, cuando repentinamente sienten el llamado espiritual, deben esforzarse para poder responder plenamente a él. Están tan absorbidos por lo humano que para llegar a lo sutil deben realizar verdaderos sacrificios. Para su verdadero ser, su espíritu encarnado, es un verdadero sacrificio estar envuelto en esas vibraciones densas. Pero se han dejado influir tanto por esas vibraciones densas que ya ni se acuerdan de su realidad espiritual y malgastan sus fuerzas espirituales en responder a las necesidades y ambiciones humanas. Es menester que sus fuerzas espirituales comiencen a actuar jerárquicamente sobre las vibraciones físicas. Para ayudarles a lograr esa realización, les ponemos ante problemas humanos que constituyen pruebas que deben superar. Muchos de ustedes se enredan en esas pruebas, solo algunos llegan a superarlas. Tienen en ustedes mismos fuerzas tan poderosas que fácilmente podrían liberarse de ellas. Son pruebas imprescindibles, son pruebas cuya superación constituye el sello espiritual que necesitan para entrar en la verdadera acción misionera. ¿Por qué dan tanta importancia a sus necesidades humanas, al logro de todo lo humano que ambicionan? Su espíritu tiene una meta que alcanzar. Piensen en esa necesidad de su espíritu
como algo esencial en su vida. Realicen el esfuerzo para lograr el punto que les permita ser instrumentos y servidores eficaces en la obra del Cristo. Sus necesidades humanas serán fácilmente logradas, pero como espíritu es imprescindible que logren primero lo espiritual. No se comparen con otros hombres. No establezcan parángones con quienes no son espíritus misioneros. Piensen que ustedes deben ser diferentes a ellos, que las pruebas que deben superar no pueden ser iguales a las que ellos deben superar. Ustedes tienen una tarea espiritual que realizar en ese mundo. Ellos están todavía en periodos que ustedes ya han superado. Por tanto, no definan situaciones humanas de acuerdo con su lógica humana. Piensen que están dentro de otra vibración, que la meta que deben alcanzar es diferente de la de sus hermanos y que antes de encarnar, ustedes mismos han pedido todo lo que están pasando y deben aún pasar. Si tuvieron tanta energía y deseo de servicio antes de encarnar, es posible que la sola presión de la materia los cambie de tal forma que prefieran ahora la felicidad humana antes que la felicidad espiritual. No supongan que les está velada la felicidad humana, pero su felicidad humana debe ser diferente de la felicidad humana a la que aspira el común de los hombres. Su felicidad humana debe ser reflejo de su felicidad espiritual, y su felicidad espiritual estará basada en el logro de sus aspiraciones espirituales a través de las superaciones que como humanos deberán obtener. No hay una sola de las pruebas que no les corresponda y que no la necesiten. Deténganse a pensar cómo reaccionan ante las pruebas, si reaccionan como se les ha pedido, de acuerdo con las enseñanzas que están recibiendo, o si en cambio al llegarles las pruebas reaccionan simplemente como humanos. Son espíritus y que ahora están trabajando como humanos. En su mundo se encuentran actualmente seres de mucha mayor evolución que ustedes, encarnados como humanos, y algunos encarnados como animales, para poder realizar su tarea en la evolución de ese reino de la naturaleza. ¿No es esto amor intensísimo, puesto al servicio de la humanidad y de la naturaleza de su planeta? ¿Qué significa el minuto de una existencia terrena comparado con la eternidad de la vida espiritual? Consideren que en ese minuto son solamente instantes los que corresponden a las pruebas dolorosas que deben superar, y esos instantes pueden obstaculizar el proceso de su vida eterna. Mediten y obren en consecuencia. Nada se les pide que no esté dentro de las leyes. Todas las pruebas constituyen superaciones que necesitan obtener. Ustedes las han pedido antes de encarnar. No se comparen con los demás, ni en las realizaciones logradas, ni en las pruebas que deben superar, pues cada uno recibe y recibirá exactamente lo que su espíritu necesita para progresar en su evolución. En la obra del Cristo se les da el conocimiento necesario para que puedan no solamente corregir conceptos erróneos, sino capacitarse para ayudar a que corrijan conceptos erróneos quienes les rodean. El concepto que tienen de la desencarnación debe cambiar y enfocar la realidad de esa separación del espíritu y su materia. La desencarnación puede tener un significado distinto según los casos y según las necesidades del ser espiritual que desencarna. Muchas veces habrán oído decir a personas dolientes que están deseando morir. Pero morir no es desencarnar. Morir sería terminar la vida, y la vida no termina nunca. Nunca se muere, no podemos morir. Dios nos dio vida perenne, vida inmortal. Deben comenzar ustedes a acostumbrar a la humanidad a desterrar ese vocablo de su léxico. La muerte no existe. No deben hablar de algo inexistente como si existiera.
solo existe la vida. La muerte sería la negación de la vida. Dios crea solamente positivo, la vida. La vida está dentro y fuera de ustedes, en el espacio, pero unida a ustedes y en cada una de las células de su cuerpo está la vida, bajo diferentes formas y aspectos, pero siempre una misma y única realidad, la vida, expresión divina. Así, ¿cómo pueden pensar en morir si no pueden morir aunque lo deseen? Solamente pueden cambiar de estado. El desencarnar es solamente un cambio de estado para su verdadero ser, que se desprende de sus ataduras y se reintegra al espacio donde la vida es perfectamente comprendida. El haberse reintegrado al espacio no significa que hayan terminado los dolores que les correspondía pasar. En su trayectoria espiritual deben vivir muchas y muy diferentes etapas hasta llegar al conocimiento cabal de la ciencia de la vida, que les dará la sabiduría que el espíritu necesita mediante superaciones que deben realizar en periodos de encarnación y de libertad, conscientes de su necesidad espiritual de lograr la superación de las experiencias que el plano les procura para progresar. Cuando ustedes encarnan en planos densos, lo hacen por su voluntad y en virtud de su libre albedrío. Mientras son espíritus de poca evolución y no saben qué es lo que les conviene, las mentes que desde el comienzo de su vida los van guiando en su sendero evolutivo les sugieren, mediante vibraciones, sus necesidades espirituales, ayudándoles a que nazca en ustedes el deseo de determinadas encarnaciones, capaces de procurarles superaciones que son indispensables para su progreso. Pero cuando ya han alcanzado un grado de conciencia suficiente para reconocer su necesidad espiritual, entonces son ustedes quienes estudian detenidamente el medio en el cual desean actuar, analizándolo y relacionándolo con sus necesidades espirituales. De acuerdo con su necesidad espiritual, cada espíritu encarna cientos de veces, en lugares, en familias, en países y en situaciones distintas o semejantes, siempre elegidos por él, en procura de su progreso. Al encarnar en mundos densos como el suyo, el ser pierde casi por completo su memoria real y no recuerda las experiencias de su larga vida pasada, pero cada una de esas experiencias deja grabada en su mente espiritual una enseñanza que el ser lleva al plano de su encarnación y que se refleja en su mente humana como una reminiscencia, como un concepto que existe ya dentro de él, de todo lo que concierne al bien y al mal, y sobre diferentes aspectos de su vida humana. En su afán de progreso, eligen a veces una encarnación llena de dolores, de penurias, de contratiempos, que desde el espacio les parece breve y fácil de soportar, pero cuando son humanos ya no desean con tanto empeño ese dolor purificador. Entonces se quejan y muchas veces pretenden liberarlas, destruyendo voluntariamente su materia. Esos son los suicidas, los que creyeron liberarse del dolor mediante la eliminación de la vida física. El espíritu había pedido ese dolor y el espíritu debía tener ese dolor, no como castigo, sino por necesidad espiritual. En el espacio no podemos volvernos atrás cuando elegimos un camino. El camino elegido debemos indefectiblemente seguirlo, aunque para seguirlo debamos encarnar 100 veces y transcurrir miles de años. Por tanto, el dolor que el hombre creyó eliminar de su vida mediante el suicidio continúa exactamente igual cuando el ser está en el espacio,
agravado por la sensación y el conocimiento exacto del mal realizado, y además por la imposibilidad para el espíritu de manifestarse en su mundo mediante una materia humana, porque el ser que se suicida no se eleva, queda en el mismo plano, conviviendo con los humanos como si estuviera aún formando parte de la humanidad, sufriendo como los humanos y sintiendo como los humanos, peor, sin poder expresar su dolor y sus sentimientos. Ven la inutilidad del suicidio y también el mal enorme que un ser puede hacerse a sí mismo por la falta del conocimiento espiritual. La humanidad necesita apremiantemente adquirir el conocimiento espiritual verdadero. Son tantas las doctrinas, son tantas las voces que hablan, disintiendo entre sí sobre el conocimiento, que la humanidad ha perdido la fe y ya casi no quiere oír de él. Es necesario que el conocimiento llegue a la mente de los hombres a través de su alma, que sea recibido con amor, lo que con amor se dé. Por eso desde lo superior, con amor intenso, se da a los hombres el conocimiento y se les da a ustedes para que lo reciban con amor y lo den con amor. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en toda la humanidad y traigan paz a la tierra. Amén.